Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología hoy en día y que nos permite llegar a muchos por distintos medios? Y a través de la televisión, de los noticieros y a través de los medios escritos, nos damos cuenta de los problemas que vivimos a diario. ¿Cuántos se han enterado de jovencitos que se suicidan en Guatemala? Es increíble, jovencitos de adolescentes de 12, 13, 15 años que se quitan la vida. Y cuando uno analiza esos casos, se da cuenta de que muchos de ellos se quitan la vida porque son discriminados. Son discriminados en sus lugares de estudio. Cuando van a la escuela, los tratan con indiferencia. A veces hasta los maltratan. Vemos en las noticias constantemente de pleitos que se dan en las calles. La zona 1 de nuestro país, de la ciudad capital, ha sido escenario en los últimos años de grandes batallas campales que se dan entre estudiantes. Y hay algunos que no son estudiantes que también se meten entre esos grupos. ¿Y por qué es que son las batallas campales? Bueno, porque unos son del central y otros son de la normal, porque unos son del Instituto Akeche y otros son de otros. Y simplemente por llevar un uniforme diferente, pleitos entre ellos. Eso se llama discriminación. Y la discriminación se manifiesta en muchas formas. La discriminación hace que algunos lleguen a extremos de quererse quitar la vida y lleva a extremos que producen guerras entre naciones y a veces guerra entre los habitantes de la misma nación, simplemente porque son de distinta etnia. Hemos visto en el África a grandes multitudes fallecer violentamente, macheteados. De ahí la discriminación no va a ser por el color, porque el color es semejante, negros todos, pero la discriminación es por la etnia, por la tribu, por la lengua que hablan o por la religión que practican. Esa discriminación nos ha llevado a situaciones caóticas en el mundo. En el mundo árabe nos encontramos con que hay algunos cristianos y otros musulmanes. Y por lo general los musulmanes atacan a los cristianos y hemos leído cómo han entrado a los templos cristianos, sean católicos, sean coptos, sean evangélicos, y los queman, los destruyen por una discriminación meramente religiosa. Conozco a un pastor en Israel que abrió su iglesia, alquiló una casa, armó un salón y ahí empezó a predicar el evangelio. A los pocos meses llegaron judíos ortodoxos, aquellos que usan sombrerito y barba y colochitos y que son vestidos de negro, y entraron al salón. Se lo destruyeron completamente, arruinaron toda la mueblería del salón y dejaron frente al lugar de reunión a un par de jóvenes para controlar quiénes entran y quiénes salen de las reuniones. Sé de otro pastor en Israel que recibió un regalo y el típico hijo, vio el regalo y lo abrió. Y el regalo lo que contenía era una bomba. Y esa bomba explotó. Y por poco mata a ese muchacho que tuvo que estar
en el hospital recuperándose. ¿Por qué? Porque en todo el mundo existen diferencias y existen la discriminación. Si tú no te vistes como yo me visto, estás rechazado. Si tú no piensas como yo pienso, estás rechazado. Si tú no adoras a Dios como yo adoro a Dios, estás rechazado. Si tú no tienes una piel parecida a la mía, estás rechazado. Si tu estatus económico no es como el mío, estás rechazado. Y ese mundo de discriminación que vivimos no es un mundo nuevo. Esa discriminación que hoy experimentamos la vivió Jesucristo en su época. Jesucristo en su época era parte del pueblo oprimido. Era parte del pueblo de Israel. Era parte de todas las naciones que estaban bajo el imperio romano. Y el imperio romano tenía su bota puesta sobre el mundo conocido. Y Jesucristo supo lo que era la discriminación. Y por eso es que él, cuando empezó a predicar, estableció su filosofía de fe, estableció sus normas de conducta. Y en esas normas de conducta, Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 22, versículo 34, lo que debe de ser nuestra norma de conducta. Dice Mateo 22, 34, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Para presentar el segundo mandamiento, Jesús citó Levítico 19, 18. Levítico 19, 18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. A ver, digámoslo juntos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dígaselo usted al vecino: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros lográramos cumplir este mandamiento, no tendríamos guerras, no tendríamos pleitos callejeros, no tendríamos feminicidios, ni homicidios, ni todo este tipo de dificultades que estamos viviendo. Porque la gran debilidad del ser humano es la falta de amor al prójimo. Y por eso Jesucristo resumió toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Nuestro Señor lo resume con estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie se aborrece a sí mismo. Por lo general uno se ama. Y si usted no se ama, ámese. Mírese al espejo tal y como está y dele gracias a Dios que los espejos no hablan. Mírese al espejo y dígase a sí mismo: mí mismo o sí mismo, mí mismo te amo. Dígase a sí mismo que se ama. Quiérase, porque si usted no se ama, menos va a amar a los demás. Si usted se mira moreno y dice: yo quisiera ser blanco, pídale perdón al Señor y dele gracias a Dios que lo hizo a usted moreno. Y si usted es negrito, mírese en el espejo y dígale: Señor, gracias porque soy negrito. Yo puedo estar disfrutando del sol con más facilidad que estos blanquitos. Estos se asolean para verse un poquito más bronceados y lo que agarran es cáncer en la piel. Usted dele gracias a Dios por lo que es. Si usted es pelón como su servidor, pues dele gracias a Dios. Los calvos tenemos una gran ventaja y una gran desventaja.
La gran ventaja es que tenemos menos pelo que peinar. A veces se me olvida peinarme, pero me miro igual. Pero tenemos la gran desventaja de que tenemos más cara que lavar. Y ahí sí tenemos que echarle agua y jabón a toda la cara. Pero hay que amarse tal y como uno es, ¿no les parece? Darle gracias a Dios. Hace poco estaba viendo la televisión con mi esposa y le decía, así me peinaba yo de joven. Y el otro día estaban bromeando contra uno que tenía un peinado de esos modernos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos peinados modernos? Todo parado, estilo mango chupado. Y yo les decía, miren, a mí no me gusta hacer comentarios de esos porque piensan que tengo envidia. Pero uno tiene que estar agradecido como Dios lo hizo. Si Dios lo hizo a uno guatemalteco, hay que estar agradecido y contento de ser guatemalteco. Bendito sea Dios que lo hizo a uno guatemalteco. Y si Dios lo hizo a usted salvadoreño, gócese. Gócese con esos volados que tiene por ahí. Gócese con esas pupusas que usted come. Disfrute porque es salvadoreño. Y si Dios lo hizo a usted mexicano, alégrese de ser mexicano. Y si Dios lo hizo a usted gringo, gócese con que es gringo. Y si Dios lo hizo a usted chino, disfrute porque es chino. Si lo hizo coreano, también disfrute porque es coreano. Igual aquí le vamos a decir chino a todos los asiáticos. Aquí vemos a uno de ojos rasgados y todos son chinos. Sea de Corea, sea de China, sea de Japón, todos son chinos para nosotros. Pero es importante que nosotros aprendamos a amarnos y sobre todo a amar al prójimo. La discriminación es todo acto de separar a una persona de una sociedad o formar grupos de personas a partir de criterios determinados. Cada vez que usted está en un grupo que son ya amigos de mucho tiempo y llega uno nuevo, es difícil abrir ese grupo y meterlo, ¿verdad? Hasta tenemos aquella frase que decimos, no, ahora, ¿saben qué? Vamos a ir a comer, pero solo los de la foto. Y los demás, ¿y yo qué? Dicen ellos. Al menos para adentro dicen, ¿y yo qué? Y eso debemos nosotros tener mucho cuidado de que no ocurra dentro de la iglesia. Porque la iglesia misma puede caer en ese tipo de discriminación. No, aquí vamos a ir los maduros. Los neófitos no. Aquí vamos a ir los viejos. No, los nuevos no. Aquí vamos a ir los que ya salimos de la facultad de liderazgo, los que ni han entrado, no. Aquí vamos a ir los que hablamos en el espíritu, en lenguas extrañas. Los que no hablan en lenguas extrañas, no. Tenemos que tener cuidado de no hacer discriminación de ninguna clase. Hoy el mundo está sufriendo muchas cosas debido a la discriminación, es decir, la falta de amor al prójimo. Y eso no es una tarea fácil. Amar al prójimo no es fácil. Estuve este año en Sudáfrica, fui invitado a una reunión con líderes importantes de distintos países del mundo. Y entonces aprovecharon para invitarme a predicar en varias congregaciones. Y hablé en algunas en las que el pastor era blanco, pero todos los miembros negros. Y acompañé a este pastor a uno de los asentamientos humanos, los lugares carenciados que hay en Johannesburgo y en Pretoria. Usted va por esas ciudades africanas y debido a los eventos deportivos internacionales, pues se embellecieron y son modernas ciudades. Y usted pasa por unas supercarreteras y ve edificios lindos de lado y lado. Pero sálgase de allí, métase unos kilómetros a la derecha o a la izquierda
y se va a encontrar con grandes asentamientos humanos, en donde hay gente muy carenciada, gente que vive hacinada, pueblos enormes de gente muy pobre. Pero me dio gusto acompañar a este pastor a uno de esos lugarcitos, porque me dijo, sí, nuestra ciudad es muy linda, pero lo voy a llevar a donde está la otra cara de la ciudad. Y allí en una casa muy modesta, allí se reunió con los líderes de las células que tiene allá en Pretoria, montón de negritos. Curiosamente me abordó ahí un mexicano que sabía español y platicamos. Y había uno de ellos ahí que estaba con una su playera del Real Madrid y le dije, véngase para acá, voy a tomar una foto con usted, para ir a mostrarles que también aquí en Pretoria hay del Real Madrid, no solo del Barça. No podemos discriminar a nadie porque es del Real Madrid, ni porque es del Barça. Si usted mira a un hermano con una playera del Real Madrid, ¿qué va a hacer? ¿Amarlo? Sí, mi Dios es real también, hermano, venga para acá. Ah, usted es del Barça, venga para acá, Dios lo bendiga mientras dure Messi. En fin, usted debe de estar ahí contento con la gente. No podemos discriminar a nadie, ni porque es rojo o porque es crema. Hermanos, en Cristo somos uno y delante de Dios somos iguales y Él nos ama de una manera igual. El común denominador que todos tenemos en el mundo es que todos somos pecadores. Y Cristo dice que murió en la cruz por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Qué quiere decir el mundo? Todos. Amó a los africanos, a los chinos, a los rusos, a los del Caribe, a los de Centroamérica. Dios amó a todo el mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, es decir, cualquiera, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablaba con un joven predicador hace algunos años y me decía, no, en nuestra iglesia es solo para empresarios. Yo le decía, eso es discriminación. No podemos nosotros decir, no, aquí no entran excepto los empresarios. Hace algunos años, otro joven predicador decía, no, nuestra iglesia es solo para jóvenes. Y se regó la cosa, no, esa es una iglesia de jóvenes. Hoy, 17, 18 años después, esos jóvenes ya no son jóvenes, ya son viejos. Y es que la iglesia de Cristo no puede ser solo para jóvenes, o solo para viejos, o solo para ricos, o solo para pobres. La iglesia de Cristo es para todos. Y por eso usted es bienvenido aquí en La Frater, porque la iglesia es para todos. Cuando Marcos Witt acababa de tomar la iglesia de Lakewood Church, la cual acaba de dejar recientemente, pero cuando estuvo de pastor él allá en Houston, en el primer mes del pastorado, me dijo, quiero que tú seas el primer predicador invitado que venga a mi iglesia. Y bueno, pues fui a predicar a Lakewood Church, la iglesia hispana. Y me presentó. Y al presentarme dijo, miren, yo he estado en muchas iglesias, pero la Fraternidad Cristiana de Guatemala tiene una característica. Usted puede ver a un alto funcionario público ahí en la iglesia y a la par a un obrero, pero están cómodos uno a la par del otro. ¿Por qué? Porque aquí estamos predicando el amor de Dios y el amar al prójimo como a nosotros mismos. Usted puede ser un gran personaje y estar a la par de una persona desconocida, pero tanto usted como esa persona son conocidos delante de Dios, porque la sangre de Cristo ha sido derramada sobre sus vidas y les ha hecho hijos de Dios, tanto al uno como al otro. Y qué importante es esto, porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos de discriminación y de pleitos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 1,
Dice, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había necesidad de alimentar a las viudas. En ese entonces las viudas estaban totalmente desamparadas si quedaban viudas. Hoy hay viudas que se quedan viudas y no les afecta. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas mujeres son comerciantes, son empresarias, son diputadas, son vicepresidentas, son gente que se sostiene a sí misma y que quedar viuda no le afecta. Tienen su preparación, su negocio, se sostienen. Es más, a veces sostienen al esposo. Pero en la época esta del Nuevo Testamento, las mujeres estaban muy oprimidas. No podían ni entrar a la sinagoga. No podían participar en nada. Es más, Pablo las manda a callarse porque hablaban mucho cuando empezaron a participar en las reuniones cristianas. Les decía, miren ustedes, cállense. Pero es que las pobres eran tan ignorantes que tenían que preguntar de todo. ¿Y qué quiere decir eso? Pero hoy las mujeres, bendito sea Dios, porque son muy capacitadas y muy trabajadoras y salen adelante y se sostienen y sacan adelante sus familias. Gracias a Dios, es otra época. Pero en esa época las viudas griegas estaban siendo desatendidas, según decían ellas. Les daban más a las arameas, como cuando leemos que dicen que el gobierno reparte las bolsas de alimentos a los de su partido y a los del otro partido no. Eso lo oíamos en el gobierno anterior, eso lo oímos en el gobierno de ahora, y hay diferencias. No, si usted quiere recibir su bolsa, afíliese al partido. Eso es discriminación, y eso es lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia. Y eso que los griegos eran los más afluentes dentro de la iglesia cristiana. Eran los griegos los que más dinero aportaban para sostener la obra del Señor. Pero sus viudas estaban sufriendo. Así que hubo que reorganizar la iglesia. Y ahí se nombraron los primeros 7 diáconos para que estos se dedicaran a distribuir equitativamente, sin discriminar, la ayuda que la iglesia ofrece a esta gente necesitada. Otras veces la discriminación es por tipos religiosos, como lo hemos visto, pero también acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hubo un gran primer concilio de Jerusalén. El primer gran concilio de la iglesia fue en el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque dice el versículo 1: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ya la iglesia en el libro de los Hechos estaba formada no solo por judíos, estaba formada también por no judíos. Todos los demás, los gentiles, también eran cristianos. Pero hubo unos judíos que empezaron a decirles: si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Había una discriminación de tipo religioso. Pero en el versículo 19 de Hechos 15 dice: por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Gracias a Dios, usted, si no fue circuncidado por razones higiénicas en su infancia, al convertirse a Cristo, de acuerdo a estos que discriminaban por ritos y prácticas judías en aquel entonces, usted ahora al convertirse tendría que ser circuncidado. Tendría no solo un bautismo en agua, sino una sesión de circuncisión. Ahora imagínense usted ya de 40 años y que lo circunciden. Hoy es fácil, un poquito de anestesia y allá va el prepucio. Pero en la época de Pablo no había anestesia. Eso era difícil.
Nosotros tenemos que aprender a amarnos, aunque seamos diferentes. Miren lo que pasó esta semana. Nos impresionó esta noticia. Por ahí podemos proyectar la fotografía de la griega Papachristou, expulsada de Londres 2012 por una broma racista en Twitter. La saltadora griega Boula Papachristou fue expulsada hoy de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por el Comité Olímpico de su país por una broma de tinte racista escrita en su cuenta personal de Twitter. Papachristou, de 23 años, especialista en salto triple, bromeó con el virus del Nilo Occidental, una enfermedad de origen africano que produce encefalitis en equinos y humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Ella puso en su Twitter: con tantos africanos en Grecia, los mosquitos del Nilo Occidental al menos tendrán comida de su casa. Y eso fue suficiente para que la suspendieran. ¿Cuántos han contado chistes racistas? Mea culpa. ¿Usted también ha contado chistes racistas? ¿Sí? ¿Cuántos chistes racistas hemos oído de los negritos, de los indígenas, de los ladinos, de los gallegos, de los etcétera, etcétera, etcétera? Aquí en Guatemala tenemos una región famosa por los chistes que se llama la tierra de los ¿qué? De los huitecos. ¿Cuántos han contado un chiste de los huitecos? Eso es discriminación. Decir que todos los huitecos son así. Yo estuve en un país en donde también había una región de esas y los hacían parecer tan bobos que decían: mire, ahí en esa región de ese lugar, en ese país en el que estuve, tienen un museo. Y en ese museo ellos tienen la brocha con que pintaron el Mar Negro. Ahí en ese museo, me decía, tienen el brasier del seno de Abraham. Me contaron no sé cuántos chistes que podría pasarles contando aquí yo. Pero la verdad es que nosotros hoy tenemos que tener cuidado con hacer ciertas bromas. Pareces, y ahí va el calificativo racista. Y nosotros tenemos que pensar muy bien antes de utilizar esos calificativos despectivos. Mire, a donde quiera que usted se vaya, usted se va a encontrar con problemas. Un ingeniero conocido mío, él es muy blanco, ojos muy claros, rubio, alto, se fue a la China, se puso su pants, sus tenis y salió a correr. Y en unas calles se le fueron pegando los niños y los jovencitos, y al rato iba rodeado él de una gran multitud de muchachos, y él dijo: esto está raro. Se detuvo y les habló en inglés. Por supuesto, pocos sabían inglés, pero al fin les dijo: ¿y ustedes por qué me están siguiendo? Porque uno ya se atrevieron a tocarlo. Y él se sentía extraño. Y le dijeron: es que aquí nosotros nunca hemos visto a alguien con ojos de vaca. Los ojos que aquí en este país eran objeto de halagos y todas las patojas caían a sus pies por ellos, allá dijeron: ojos de vaca. Miren ustedes cómo cambian las percepciones. Lo que puede ser aquí muy lindo, allá puede ser muy feo. Yo he estado en países donde mi apellido no aparece en el directorio casi. López es un apellido extraño. Vaya usted a Corea y no va a encontrar López. Las cosas cambian dependiendo de dónde usted se encuentre. Y por eso es muy importante amar al prójimo. Dígale otra vez a su vecino: ama al prójimo. El racismo es un enemigo del amor al prójimo. Es una falta de amor al prójimo. El pastor Alex, cuando tenía 17 años, lo enviamos a prepararse para servir al Señor a un buen instituto bíblico en Dallas. Muy buenas referencias tenía yo del instituto bíblico Christ for the Nations en Dallas.
Y allí llegan estudiantes de todo el mundo para prepararse para hacer obra misionera. Estuvo ahí 2 años. Pero una de las cosas que le impresionó fue la discriminación racial. Increíble, pero entre gente de Dios, entre comillas, gente preparándose para servir a Dios en el campo misionero, le escribían notas a los japoneses que estaban estudiando ahí, algunos que dormían en el mismo dormitorio con mi hijo. Les escribían notas diciéndoles que se fueran de regreso a su casa, que no querían japoneses en la escuela bíblica. ¿Cómo puede meterse la discriminación? Entonces habían 2 grupos en la escuela bíblica: los nacionales y los internacionales. Y los internacionales eran vistos de menos. Donde quiera que usted se encuentre, aún dentro de la misma iglesia, llega esta lamentable discriminación. Pero miren lo que dice Génesis 1:26, cómo ve Dios a todas las razas. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? A la imagen y semejanza. Así que si usted ve un chino, está viendo la imagen y semejanza de Dios. Ve usted a un indígena y está viendo ¿qué? La imagen y semejanza de Dios. Ve usted a un ladino y está viendo ¿qué? La imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando usted discrimina a cualquier persona, usted está dirigiendo su discriminación hacia su Creador. Es como cuando a usted le dicen de su hijo: mire usted, ese hijo que tiene, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que su hijo es muy feo? ¿A que se siente mal? Por eso es que todos nosotros somos muy diplomáticos y muy políticos cuando hablamos de los hijos de alguien. A veces no nos atrevemos a decirle: ay, qué lindo su hijo, pero decimos: igualito a usted. ¿Verdad? Porque todo papá ve a su hijo como lo máximo, ¿sí o no? Para una madre su hijo es lo más lindo que puede haber. Para un papá su hijo es lo más hermoso que puede haber, el más inteligente del mundo. Usted tiene que tener cuidado de cómo trata a ese hijo, porque los papás pueden tomar a pecho la ofensa, el comentario. Yo quiero decirles que el creador de todos los seres humanos es Dios, y a Él le desagrada la discriminación. Y por eso nosotros debemos amar al prójimo, porque Él es el creador de todos. Ahora, ¿cree usted que en Guatemala hay discriminación? ¿Verdad que sí? Sí hay. ¿Qué tenemos que hacer entonces para corregir ese problema social que tenemos en el país? ¿Qué hay que hacer? Amar al prójimo. Ame a ese ladino malcriado, ame a ese indígena malcriado, ame a todos. Ame a ese ladino rico, ame a ese indígena rico, ame a todos. Tenemos que aprender a amar. Me están viendo como quien dice: pastor, eso está difícil. Empiece amando a su familia. En la misma familia hay de todo, ¿sí o no? ¿Sí? En la misma familia hay de todo, porque a veces los hijos se consiguen también de lo más curioso que puede haber en la sociedad. Y usted resulta emparentado a veces con toda clase de personas. Entonces, ¿qué le queda a usted? Amar. Yo recuerdo un primo que se enamoró de una jovencita que hablaba cachiquel. Y cuando yo la acompañaba a él a su casa, yo estaba en otro mundo, porque todos hablaban cachiquel y eran guatemaltecos como yo, pero yo no entendía cachiquel. ¿Y qué le quedaba a él? A amar. Además, por amor se casó. Me siguen viendo con ojos cuadrados, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que aprender a amar al prójimo. Si amamos al prójimo, hermanos, vamos a reducir los
niveles de violencia, de desigualdad, de injusticia que hay en nuestro país. Cuando yo estaba estudiando en la Escuela Normal Central para Varones, había ciertos conflictos con los que estudiaban en el Instituto Adolfo B. Hall. ¿Por qué? Porque los del Instituto Adolfo B. Hall iban vestidos de militares, iban con su birrete, iban de caqui y andaban bien rectos y andaban ahí como militares y pasaban enfrente de la normal y ahí estábamos los normalistas. Un solo golpe al caite, un solo golpe al caite. ¿Qué produjo eso? Animadversión, pleitos, líos. Y en esa época, en 1963, los normalistas se pusieron tan rebeldes que vino Miguel Idígoras Fuentes y militarizó a los normalistas. Y ahí estaba yo ahora con uniforme de militar. Y el 15 de septiembre ahí andaba yo en el desfile, un solo golpe al con un corte de militar. ¿Saben qué aprendí? Que los militares también son buena gente. ¿Cuántos conocen militares buena gente? Sí, hay militares buena gente y hay militares mala gente. Hay civiles buena gente y hay civiles mala gente. El problema no está en el uniforme, el problema está en el corazón. Por eso que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y te voy a dar un corazón nuevo. Yo he visto militares quebrarse en la presencia del Señor y hacer a un lado toda su formación para que el Señor los forme de nuevo y aprovechar esa formación que tienen para servir bien al prójimo. Nosotros tenemos que amar al prójimo, y el prójimo es el que está más próximo. Al que más le cuesta a usted amar es a su marido. Ámelo. A usted cuando ve esa película Durmiendo con el enemigo, piensa en su marido. Ame a su marido, ame a su mujer, ame. Me contaron una anécdota que se la voy a contar a ustedes. Dicen que hicieron una encuesta y llegaron a la casa de un señor y le dijeron, ¿y usted cómo se llama? Adán. ¿Y su esposa cómo se llama? Eva. Ah, no me voy a decir que aquí vive la serpiente. Suegrita, preguntan por usted. Hay suegras a todo dar y hay suegras que dan miedo. Hay suegras que son maravillosas y otras que asustan. Pero ¿qué nos queda a nosotros con cada una de nuestras suegras? Amarlas. Yo amo tanto a mi suegra que no hallo las horas de ir al cielo para verla. Tenemos que amar a nuestras suegras. Tenemos que amar a nuestras nueras. ¿Cuántos tienen nueras? Solo 3. Los que tenemos nueras, los que tenemos yernos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Ámelos. No se ponga empurrada cuando vea a la nuera. No se ponga de mal genio cuando vea al yerno. Ámelos. Yo he aconsejado a los que tienen hijos e hijas adolescentes, casaderos y casaderas, que cuando lleguen con sus amigos y amigas con los que están saliendo, no los trate mal, no les haga malas caras, trátelos bien, porque posiblemente esa muchacha que está llegando va a ser la madre de sus nietos. Yo por eso a todas las patojas que vi que llegaron con mis hijos, a todas las traté bien. Y hoy en día me quieren todavía. ¿Por qué? Porque las traté bien. Es más, hay unas que viven en el extranjero y cuando voy a Estados Unidos me voy a quedar a la casa de ellos. Me quedo en la casa de una exnovia de uno de mis hijos. Y ahí está el otro esposo y sus hijos y toda la cosa. ¿Por qué tenemos nosotros que tomar malas actitudes con la gente? Si la Biblia dice que nosotros no debemos guardar rencor contra nadie. Y aquí se le va a complicar la vida a usted. ¿Tiene usted rencor contra alguien? ¿Tiene usted rencor contra alguien? ¿Cuántos han sentido rencor contra alguien alguna vez, pues? ¿Verdad que sí? Hay quienes todavía no perdonan a Jorge Ubico.
Los metió presos y no perdonan. Hay quienes no perdonan todavía a Ríos Montt. Hay quienes no perdonan todavía a Portillo. Hay quienes no perdonan todavía a Berché. Hay quienes no perdonan todavía a Coloma. Hay quienes no perdonan a Pérez Molina. Hay rencor. No digamos a Serrano Elías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si somos cristianos con ese rencor que a veces nos nace en el corazón? ¿Vengarnos? Solo que cambie el gobierno y vas a ver. Entonces me voy a encargar yo de que lo metan al bote. Rencor, venganza. ¿Se acuerdan de aquel filósofo mexicano que decía: la venganza nunca es buena? Mate el alma y la envenena. Dígale a su vecino: la venganza nunca es buena. Nunca es buena. Me impresionan grandes hombres de este mundo que han logrado dominar esos rencores y perdonar. Nelson Mandela, increíble. Mahatma Gandhi. Y añada a esa lista el nombre suyo. Ponga, aquí va el mío también. Voy a perdonar a esa vieja que me hizo la vida imposible. Voy a perdonar a ese viejo que me hizo la vida imposible. Voy a perdonar a ese maestro que me complicó la vida. Voy a perdonar a ese catedrático que me hizo hacer mi tesis 20 veces. ¿Verdad que sí? Ahí está acordando a todos los que usted odia, ¿verdad? Y lo odio con odio jarocho. ¡Qué barbaridad! El odio nos lleva a matar, como Caín mató a Abel, su propio hermano, por la envidia de ver que Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no con la de Caín. ¿Cuántas ideas ha tenido usted debido al odio que tiene de cómo vengarse? El odio siempre nos lleva a hacer locuras, a convertirnos en oposición, a crear división y a buscar la destrucción de aquellos que odiamos. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el odio hacia la pareja? ¿Cuántos hijos no han matado a sus padres por el odio hacia ellos? ¿Cuántas maldades se han realizado por causa del odio? ¿Cuántos muchachos han descuartizado a otro y lo han tirado al pozo? ¿O lo han ido a tirar enfrente de la puerta del Congreso? ¿O han tirado la cabeza en un lado y los brazos en otro? ¿Todo por qué? Por el odio. Guatemala va a cambiar y el mundo va a cambiar solo cuando nosotros aprendamos a amar al prójimo. Proverbios 10:12 dice: el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Yo les he dicho a los jóvenes a través de los años: si ustedes van por la calle en su automóvil y alguien los insulta y se acuerda de su querida mamá, considérense huérfanos. Perdonen inmediatamente esa ofensa. Porque he visto a otros que por no perdonar la ofensa inmediatamente y responder vengativamente, terminan baleados, terminan muertos, terminan hospitalizados, perdiendo un riñón, perdiendo una vida. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Es que tú me dijiste, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, y vuelve la misma cantaleta por 15 años. Romanos 12:19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos se alegran de que la venganza está en las manos de Dios? Él se va a vengar por usted y por usted y por usted y por mí. No tenemos que tomar la venganza en nuestras manos. Dios se encargará de tomar la venganza. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta.
no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Dígale a su vecino, no te dejes vencer por el mal. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.